Hola Débora, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Muy bien. ¿Qué días? ¿Contaste dólares ya? No. Qué lindo set norteamericano de amigo de Trump. ¿Te Sí. imaginas en un día, pum, 90 días de suspensión, vos sabés 10%, ¡boom! Lo Te primero cargaste que en todo de dólares. es, bueno, inside information, ¿quién pudiera, no? ¿Quién sería Elon Musk, no? Para estas cosas. Sí, qué sé yo lo primero Algo que sabría el pensé hombre. con eso de los 90 días y demás, que el día lunes creo que fue, esa Sí. famosa entrevista que fue calificada como fake news por la portavoz Era cierto. Caroline Leavitt. Era cierto. Era cierta, solo Correcto. que se adelantó el funcionario en... 48 horas. Claro. Correcto. Y la suba se produjo al mismo tiempo que la caída, en prácticamente una diferencia de 45 minutos, pero era una información correcta. Había que haber comprado, mejor dicho, bien temprano hoy. Y nada, y ya está. Y mañana pasado tenés entre 12, 14, 18% más en dólares en cuestión de horas. Es una nueva modalidad. Antes vos tenías, qué sé yo, el 15 de la obra pública, el 20 de tal cosa, el 10 de tal cosa. Bueno, hoy estamos en esta lógica y está bien. Y algunos que tienen buena información multiplican la plata. Bienvenido. En el medio, un tembladeral. Claro. Al mundo... Las secuelas están aquí y allá. Pérdidas para muchas empresas, ¿no? De su capital también. Es una montaña rusa, o sea, no sé cómo describirlo. Es como una montaña rusa de un vértigo absoluto, ¿no? Porque mira, estuvo precedido lo de Donald Trump por una declaración que yo primero cuando la escuché dije, no, esto no puede ser. Cuando dijo, bueno, ahora vengan a negociar conmigo y vengan a chuparme el trasero, no sé cómo decirlo de la manera más elegante que pueda. Yo no me animo, yo te no dejo sé todo a cómo vos. decirlo, pero me bueno. Están besando eso. Esa parte, bueno, pero escúchame, si el presidente Donald Trump lo dice con total desparpajo, bueno, nosotros no sé cómo tendríamos que hacer para cuidar las formas, pero... Tras decir esto y decirle a los propios republicanos, déjense de embromar que el que negocia acá soy yo, y está todo el mundo a mis pies, para ser más elegante que Trump, qué sé yo, una hora y media después estaba diciendo voy a hacer un paréntesis, una especie de paraguas de 90 días, salvo para China. Correcto. Y en ese mundo estamos. Sí, paraguas para 75 países, 125 de arancel a China, que no me parece nada menor. Entre los que van a tener un 10% de aranceles, que se queda ahí, están Perú, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Guatemala, Honduras, Egipto, Arabia Saudita, El Salvador, Marruecos, Reino Unido, Brasil, Singapur, Chile, Australia, Omán, Uruguay, Bahamas, Ucrania, Bahrein, Turquía, Qatar, Islandia, Kenia, Haití, Panamá, Etiopía, Liberia, Djibouti, Polinesia Francesa, Islas Caimán, Kosovo, Curazao, Ruanda, Sierra Leona, Mongolia, San Marino, Antigua y Barbuda, Bermudas y Colombia, entre otros. Canadá y México, que originalmente habían quedado fuera de este esquema, en adelante también serán alcanzados con un impuesto del 10%. Esto es lo que ha comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el transcurso del día de hoy, hace un ratito nada más. Insisto, China le respondió, aumentó aranceles 84% a los productos norteamericanos, le puso un 84% adicional. Eso llevó a que, después de que Estados Unidos cargara con 104% a los productos que venían de China, eso llevó a un tembladeral en los mercados descomunal. Hoy, pese al anuncio del acuerdo con el fondo que se aprobaría el viernes, las acciones argentinas estaban a la baja, el dólar seguía subiendo. Sí, el riesgo país, bueno, bajó de los 1000, pero siguen 900 y tanto, que es una Correcto. enormidad, fuera completamente del mercado de capitales para la Argentina, ¿no? Exactamente, pero en el medio apareció Trump y dijo, por 90 días, pausa. Lo que le estaba pidiendo Elon Musk, lo que, como muy bien contás y narrás, el lunes alguien había deslizado y el gobierno dijo fake news. Por eso la guerra informativa también acá es casi propio de alguna de estas películas o series que hemos visto muchas veces donde se mezcla el poder, la economía, el manejo de la información, redes sociales y periodismo profesional. Porque el lunes esto que fue calificado por como una fake news, tuvo que ser desmentido por la portavoz del gobierno de Donald Trump y acusar a los periodistas de haber difundido una información errónea, que no era errónea, era absolutamente correcta la interpretación de la declaración del funcionario. Sí. Pero fíjate, ¿no?, cómo se cruzan todas las variables. Para no ser culpables, mira lo que es abajo, la imagen de la ciudad, la Argentina, la marcha, el reclamo, por supuesto, axioma central, los jubilados, uno de los sectores más dañados. En el medio, la política que mete la cola en un año electoral. Distintos elementos, componentes de una sociedad política que empieza a discutir también cuotapartes de poder este año. Allí está el Partido Obrero, está el Polo Obrero,
La Está la izquierda tradicional, está dirigentes de UTEP atrás, en medio de todo está lo que es la el señor andanada Beliboni, judicial. que va a tener que ir a explicarle al doctor Casanello lo que hacía con el cuadernito, con la plata de los beneficiarios del potencial trabajo y todo eso. Entre tantas otras cosas, muy bien. Allí están, ¿qué decías, Lourdes, perdón? Tribunal oral. Exacto, tenés razón, un tribunal oral. Claro, porque Casalino eleva la causa juicial. Muy bien. Bueno, allí tenemos otros sectores. ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, la CTA, que han movilizado. Yo no sé si hay mucho de la CGT. Está Nico Edwin, ¿podemos pasar por él? Claro, claro. Débora. Nico, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Paulino, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, para Débora también, para todo el equipo. Bueno, empiezan a desconcentrar las columnas de Polo Obrero, de la bancaria, de UTEDIC, de la CGT, que también se fueron temprano. Hubo una lectura de documento que iba a ser a las 17 horas, se adelantó sin oradores de estas presencias que mencionábamos nosotros, sino solamente de los jubilados, que algunos de ellos están empezando a trasladar a la esquina de Callao y Avenida Rivadavia, justamente en donde los miércoles suele haber algún tipo de conflicto, pero las columnas que mencionábamos recién ya se están retirando, siendo recién las 5 de la tarde, empieza la desconcentración, pero realmente participó muchísima gente, ¿no? Así que hasta que se terminen de ir todos es donde puede que haya alguna situación de conflicto, esperemos que no, pero está terminando antes de lo previsto, Paulino. Correcto. Nico, viste más gente que lo habitual para los miércoles, ¿verdad? Salvo alguna excepción. ¿Está bien? Sí, bueno, lo decíamos, ¿no? La columna de la CGT, bueno, Sindicato de Vidrio, Madereros, bueno, Polo Obrero. No vino la Cámpora, pero sí participó Unión de Trabajadores de Economía Popular. Lo vimos a Héctor Daer, Julio Prumato, Germán Martínez, Eduardo Beliboni, Gabriel Solano. Diferentes referentes que solemos ver los miércoles, pero sin lugar a dudas, muy masiva. Te diría similar al día que vinieron hinchas de barras de diferentes equipos de fútbol, pero con tranquilidad, o al menos eso se vivió en este punto donde estamos nosotros, más allá de la cantidad de gente que participó, ¿no? Correcto, ahí veía alguna bandera de Volkswagen y demás. Es verdad que hay un paro recargado en las automotrices y en las fábricas de neumáticos de hasta 42 horas. Adelantaron la situación, el conflicto, el paro, el cese de actividades para participar de la marcha. Hoy prácticamente no se operó, mañana no lo harán. El paro va a ser importante porque ahí es uno de los sectores más golpeados, insisto, neumáticos y automotrices, después de algunas decisiones empresariales y de algunos despidos y suspensiones que ha habido en el sector. Sí, bueno, yo creo que, digamos, las identificaciones de las distintas organizaciones sociales y sindicales son los que le dan esta organicidad a la movilización. Exacto. Que hace que tenga, bueno, menos cabos sueltos en cuanto a la seguridad, a diferencia de lo que pasó el primer miércoles con los barras y demás. La bandera de Palestina, que es una recurrencia en todas estas marchas cuando la esgrime la izquierda sin saber absolutamente o tomando una posición, si quieren hacerlo, que lo digan abiertamente, favorable al terrorismo de Hamas, en un contexto donde me parece que hay una noticia que está pasando bajo el radar, que empezó a circular el día sábado con la enorme cantidad de fotos de un funcionario del gobierno de Irán paseando por la Argentina, por la Plaza de Mayo, por la Catedral Metropolitana y por el sur de nuestro país, ¿no? Alguien va a tener que explicar qué pasaba con este hombre. Un pedido de informe, ¿no es cierto?, sí, al respecto, sí. ¿Verdad? En la Cámara de Diputados de la Nación, correcto. Nico, voy a ir al encuentro con vos en un ratito para conocer más detalles. Acá nos quedamos. No sé si está ya Carola, si está Ramiro. Carola Suárez, a ver, bienvenida, buenas tardes. Hola Paulino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros estamos ubicados en Callao y Avenida Rivadavia para mostrarles que ya hay varias columnas que están desconcentrando. Por ejemplo, militantes del PTS, también lo han hecho un grupo de jubilados. En este extremo donde estamos ubicados nosotros han hecho la típica rondita que hacen todos los miércoles. A diferencia de los miércoles anteriores, no la han podido hacer con las mismas, digamos, características porque el vallado que se ha puesto rodeando toda la entrada principal del Congreso lo ha impedido, pero sí han hecho una chiquitita, digamos, de manera simbólica. Y eso fue, digamos, la finalización de lo que era esta manifestación. Allí se están entonces retirando militantes de algunas de las agrupaciones que han decidido venir a acompañar. También lo han hecho, sabemos, la gente, los trabajadores que están nucleados en la CGT, que están del otro extremo de donde estamos ubicados nosotros, que es donde está trabajando nuestro compañero Pablo Corso. Pero bueno, mostrarles eso, que sobre Callao ya hay varias columnas de gente que están empezando a desconcentrarse.
hasta Muy ahora bien. se dio todo de manera pacífica y esperemos, cruzamos los dedos e insistimos que esta es la manera en la que se debe dar este tipo de manifestaciones, así que esperemos que se siga desarrollando hasta la finalización total de esta concentración, Paulino. Impecable. Sí, me da la impecable, sensación también que la CGT, a través de la movilización de hoy, intenta de alguna manera contrarrestar lo que podría ser un efecto del paro de mañana que no tenga el nivel de acatamiento que ellos esperan. A Teniendo en cuenta propósito, que va a haber colectivos. De todas maneras, mira, hoy no hay recolección de residuos. Mañana tenemos, digamos, los bancos van a estar cerrados. Sí. Tenemos trabajadores aeronáuticos que adhieren, trabajadores ferroviarios que adhieren. No Sí. va a haber subtes, no va a haber trenes, no va a haber Correcto. vuelos. Efectivamente, las dependencias públicas van a estar cerradas. Sí. En algunas provincias adhirió empleos de comercio, por ejemplo en Santiago del Estero. Los colectivos van a funcionar en todo el país. Es verdad que en algunos lugares el paro va a tener mayor o menor fortaleza dependiendo de la radicalización del conflicto de algunos gremios, algunos sectores. Hay que ver qué pasa con el Sindicato del Petróleo y Gas Privado en la Patagonia a propósito de Vaca Muerta y demás. Yo hasta acá no tengo la confirmación de que participen activamente en el paro, pese a que han manifestado que ha habido despidos recientemente en algunas empresas proveedoras que están preocupando y mucho al sector. Y efectivamente lo que tenemos también es la perspectiva de que el gobierno va a endurecer postura y va a decir, yo voy a descontar el día de paro a los estatales que no vayan. Sí, lo dijo Adornio y creo que lo confirmó en la conferencia, sí. Además de algunas provincias que están tomando el mismo andarivel y el mismo camino. Puyaro, por caso, sin ir más lejos, en la provincia de Santa Fe. Lo mismo regiría para los docentes, que son los que en perspectiva también van a darle volumen al paro. Es decir, escuelas que estén abiertas pero sin docentes, con lo cual los chicos tendrán que estar en casa, más allá de que tengan garantizado el transporte, que era una de las preocupaciones, incluso en los colegios privados, cuando se llevan adelante los paros, porque los propios docentes pueden no estar pudiendo llegar a propósito de los colectivos. Habrá libre estacionamiento en la ciudad para todos aquellos que frente a la falta de transporte público, a pesar de que habrá colectivos, tengan que llegar a sus lugares de trabajo o alguna tarea que tengan que realizar. Bueno, el estacionamiento está garantizado. Es cierto. Pasamos por Ramiro Fornataro antes de Claro. despedirte. Ramiro, ¿cómo estamos? En tu lugar, ¿qué es lo que se está viendo a esta hora de la tarde? Bienvenido. Paulino, Débora, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, estamos en Avenida de Mayo y Santiago del Estero. ¿Se acuerdan? Justo lo marcaba Débora recién, el día de la marcha de los Barra Bravas. Acá estamos donde estaba el patrullero dado vuelta, incendiado. Bueno, el panorama es bastante distinto a la vez anterior. Primero y principal, los comercios están abiertos. Se nota una descongestión ahora de público mucho más tranquila, mucho más ordenada. Igual todavía sigue bastante público acomodado de aquel lado en el comienzo de la Plaza Congreso. Vemos la bandera de los técnicos aeronáuticos. Varios detalles a tener en cuenta. Hablamos con varios de los puestos ambulantes y lo que nos contaban es que la venta estaba floja. O sea, que esperaban de alguna manera vender un poco más, pero que en realidad estuvo bastante flojo. Después que unas cuadras por acá, una facción de Polo Obrero tuvo un altercado a los golpes entre ellos, a 2 cuadras, casi llegando a 9 de julio, y que no pasó a mayores. Pero acá vemos parte de alguna parcialidad, como por ejemplo la desmata que vemos ahora, que se acerca hacia Plaza Congreso, y mucha gente, muchos particulares que están de alguna manera desconcentrando. Es casi, te diría, un ida y vuelta. O sea, no hay vehículos sobre Avenida de Mayo, sí mucho público que va y entra y sale. Este es el panorama, Paulino, Débora. Bueno, muy bien, Ramiro. Si querés hablar con la gente, estamos ahí a disposición. Yo no te quiero exponer, qué sé yo. La verdad que hemos tenido experiencias nada favorables, Débora, en los últimos tiempos a propósito No, lamentablemente de eso. no, mucha intolerancia. Aunque recién, mira, hablamos con un jubilado, me impactó porque en realidad me hizo retomar la idea de que acá todo esto ha comenzado con el reclamo de los jubilados, que es absolutamente legítimo y pertinente, pero que no está sobre la mesa, porque no hay ninguna discusión que vaya a llevar al gobierno a tomar ninguna medida. El bono de 70.000 pesos sigue congelado. Digo, no hay nada con los jubilados, ¿no? Sí. Es casi una puesta en escena. Que vale la pena decir, eso licúa los ingresos de los jubilados en la mínima particularmente, porque los 70.000 eran 1/3 del salario del jubilado, hoy es 1/4, quedó inmóvil, por lo tanto, como el resto lo que se ajusta,
efectivamente en términos reales al bolsillo, al jubilado le va por detrás de la inflación los aumentos que va teniendo, Claro. porque solo una Sin parte duda. se ajusta por inflación. Bueno, Independientemente... pensá el IPC de la ciudad de hoy, ¿no? Sobre todo mirando alimentos, fue 3.2, pero si mirás la inflación en alimentos, ahí, bueno, donde los jubilados tienen el mayor peso de la canasta, medicamentos y alimentos, ¿no? 4,7, ni más ni menos. Sí. Algo que preocupó y mucho, te aclaro, en el día de hoy, de eso vamos a hablar también en un ratito. Está Carola, está más allá de... Ramiro, bueno, Ramiro, lo último, desde allí, en términos de ida y vuelta, como decías vos, lo que estás viendo es desconcentración, por supuesto, mucha gente, la imagen aérea ya está mostrando que estamos frente a la perspectiva de una tarde que va cesando, de una marcha Totalmente, que concluyó, sí, sí. de una jornada que termina de protesta. Un Lo poco que vos has visto... deslucida, ¿no? ¿Cómo? Un tanto deslucida, ¿no? No sé cuál era la expectativa del sindicalismo en la adhesión de esta marcha de hoy. No sé, estoy haciendo una especie de mirada preliminar que pero no he visto que ningún referente del sindicalismo haya estado allí como con cierta preeminencia, ¿no? No sé. ¿Me describís un poquito lo que estás viendo, Ramiro? Sí, Paulino, Débora, lo que les contaba recién. Ahora sí, más público que se retira de alguna manera de Plaza Congreso que aquellos que están ingresando. Vemos de Aleara, por ejemplo, y aparece de fondo Suteba de Berazategui. Es ATE también que estamos viendo, o sea, prácticamente los que vinieron con algunos reconocimientos de los sindicatos, bueno, ahora están de alguna manera desconcentrando poco a poco. Sí, de fondo, no sé si ustedes escuchan los bombos y platillos, hasta recién las bombas de estruendo que están tirando desde el otro lado de la bandera de los aeronáuticos. Sí, de alguna manera están cantando, algunos que se retiran siguen cantando. Lógicamente la señal de la victoria, que es una recurrente cada vez que desconcentran. Pero te diría, Paulino, les diría, Paulino, Débora, que esto se está terminando. Es una tarde que empieza a caerse el sol y también la gente. Bueno, ahí está llegando información a propósito de cómo siguen las cosas. En un ratito vamos a contar detalles. Hablá si querés, Ramiro, con la gente. Si podemos, algunos testimonios y la liberamos a Débora ya a las 5:12 en toda la República Dale. Argentina, en esta tarde gris que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Gris, simplemente, qué sé yo, como quien no quiere la cosa. Ni mucha temperatura ni poca temperatura, indefinida. ¿Te gusta el término, Débora? Sí, mucha humedad, si me permitís, es lo que me está complicando un poquito más que la temperatura. Caballero, ¿cómo le va? Estamos en vivo para La Nación Más. Ya estamos desconcentrando, ya se termina la marcha, ¿no? Sí, señor. Digo, ¿qué lo motivó a venir acá? ¿Se tomó el tiempo? Y que estamos mal, tenemos que, manifestarnos, es un derecho. Pero digo, usted esto es jubilado. Jubilado, sí. Sí. Bueno, ¿cómo vive? Digo, ¿le cuesta el día a día? Nos cuesta a todos, pero bueno, la idea es que podamos vivir bien todos, y no un grupito nada más. Este es un gobierno que excluye a la mayoría, qué sé yo. ¿Mañana diera el paro? O... Es que soy jubilado. Bueno, muchas gracias, Tanto más tarde. Bueno, ahí Qué está. crack entonces, el tipo, ¿no? La palabra... Adhiere Bueno, con su emocionalidad, puede- digamos. Exacto, muy bien. Acompaña. Bueno, esto sirve, vieron que se puede hablar, que podemos hablar Pero por tranquilamente, que nos supuesto. podemos reír, digo, de tomarnos algún recreo que siempre viene bien, ¿no? A ver, Además, ustedes siempre seguimos son muy acá con la respetuosos, gente que Ramiro, siguen con la gente. desconcentrando. Sí. Puede ser un segundo, estamos en vivo, caballero. Niña, bueno, digo, vinieron en familia, eso digo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué los motivó a venir acá, a acercarse? A ver. Ya venimos todos los miércoles, hace como un mes, a defender a los jubilados. Para respaldar, acompañarlos y que no se sientan solos. Sí, digo, a ver, ustedes tenés una abuela, digo, sos nieta, digo, te moviliza desde ese lado. Sí, por supuesto. ¿Y mañana el paro cómo los afecta? No sé, vos no vas a la facultad, ¿sí? No voy a la facultad. ¿Cursás virtual? Sí, no, curso virtual. Tristemente debería no ir a la facultad, pero me hacen cursar virtual. Digo, vos como padre, que te traiga tu hija. Universitario, así que adhiero al paro de mañana. La situación que estamos viviendo es crítica, absolutamente crítica. Hay un plan para desmantelar las universidades y por eso, ese es uno de los motivos por el cual estoy, además de apoyar a los jubilados. Vos lo sentís siendo docente. Absolutamente. Siendo docente, investigador de CONICET, o sea, hay un plan sistemático de desmantelar el sistema de educación y de investigación en la Argentina. Bueno, muchas gracias, De nada. Chao, gracias. Chao, gracias. Bueno, ahí estaba, ¿no? En familia también.
Las universidades mañana... a apoyar lo que decía recién la chica. Sí, Paulino. Ramiro, las universidades, solo apunte, van a plegarse fuertemente al paro. Efectivamente, es un conflicto que el lunes damos cuenta que va creciendo, que va en ascenso. Ahí los docentes y no docentes han perdido muchísimo terreno en los últimos 2 años. Definitivamente han corrido muy por detrás de la inflación. Hay, te diría, salarios que están en un 30% por debajo del poder de compra de fines del 2023. Esto es descriptivo, no es político, es un hecho objetivo e inobjetable, con un presupuesto que además aumentó muy por debajo de la inflación a propósito de un conflicto que fue abierto el año pasado, que no terminó siendo zanjado, con gastos operativos que han crecido al ritmo de la inflación y con ingresos fruto del presupuesto que ha corrido muy por detrás. Por lo tanto, efectivamente, ese es un hecho objetivo que entiendo va a dar que hablar en las próximas semanas cuando la actividad universitaria esté en pleno desarrollándose. Mañana, en la mayoría de las universidades, el paro se va a sentir muy fuerte. Sí, 2 apuntes en ese sentido, porque recién lo decía la joven que estaba manifestando con su padre, que ella va a tener clases virtuales, no aclaró, yo entiendo que debe ir a la universidad pública por el perfil que mostró. Mi hijo que va a la universidad pública tiene clases virtuales. Y respecto de los salarios que vos recién decías, hoy hablamos también con un referente del Garrahan que me impactó porque decía que un enfermero de terapia intensiva en el Garrahan estaba cobrando 700.000 pesos y un médico que inicia su actividad en el Hospital Garrahan, hablamos de un hospital de referencia, 850.000 pesos, ¿no? Y que la paritaria de marzo había sido 0. Habían tenido una paritaria anterior de 1.5, creo que me dijo. Correcto, febrero. Para hablar de lo que viene pasando en relación con la inflación mensual y las paritarias para los que tienen la suerte de discutir paritaria, ¿no? Nico, mientras tanto, en tu lugar, ¿qué estás viendo hasta ahora? Paulino, retomamos el contacto enfrente de la Plaza de los Dos Congresos. Ya avanzó la desconcentración que habíamos hecho mención anteriormente. A mi espalda queda una columna muy minoritaria de Raúl Castel, de Movimiento de los Jubilados y Pensionados. Estas banderas amarillas, pero es muy minoritario el grupo que queda, al menos en las inmediaciones del Congreso. Vemos ese mensaje, ¿no?, hacia el gobierno, pero también la respuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con este vallado, hoy cortando la circulación. No pasó lo que sí sucedió la semana pasada, en donde igualmente no estaba, ¿no?, el apoyo de la CGT, también del Polo Obrero, pero lo que llama la atención es, primero, el avance de la lectura del documento y la desconcentración que al menos en donde estamos ubicados nosotros, la continuación de Avenida Rivadavia y Solís, está avanzando rápidamente, por lo cual lo que queda en las inmediaciones del Congreso son jubilados y algunas que otras banderas que representan estos grupos que estábamos, haciendo mención nosotros, ¿no? Muy bien, impecable, Nico, impecable. Débora, te quiero liberar, que ya ha sido demasiado generosa con nosotros. Te ha quedado gran tarde, Muchas gracias, me quedo viéndolos. De esta compañía y este ratito que hemos compartido. Quedan 6 horas 40 para el inicio del paro, va a ser a la medianoche. Bienvenidos a todos, Paulino.